¿Lo tienen? 22, Lucas 22, verso 47. Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Gracias te damos, Señor. Bendiga su palabra, que en esta noche, Señor, tu pueblo, nuestras vidas, Señor, seamos, Señor, saciados, alimentados del poderoso mensaje que hay siempre en tu palabra. Bendice nuestras vidas y que en esta noche, Señor, tu pueblo podamos salir, Señor, con una nueva perspectiva, con una claridad, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes, y para hacer vidas, Señor, que honramos. Y es nuestro anhelo, Señor, el honrar tu nombre a través de tu bendita palabra. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de los 4 pecados. 4 pecados contra el Señor. 4 pecados. No estoy diciendo que esos son los pecados, pero hoy vamos a mencionar 4 pecados. 4 pecados que describe en el Evangelio de Lucas. Pecados que se repiten demasiadas veces. Pecados que cada generación lo repite. Y hoy quiero compartir esto, hermano, porque siempre vemos aquí a Jesús, vemos aquí a su discípulo, y vemos aquí a los principales sacerdotes, y vemos la unidad de los principales sacerdotes con el príncipe de las tinieblas. Son 4 puntos que estaré con la ayuda del Señor compartiendo con ustedes hoy, porque es importante, hermano. Y uno dice: ¿y para qué me interesa eso? Y repito nuevamente que son pecados que se han repetido de generación en generación de personas. Y creo que es importante para nosotros, hermanos. ¿Para qué aprender? Para no hacerlo. ¿Para qué aprender? Para no repetir. Es triste que hay personas que repiten, hermano, el mismo pecado. Es como la enfermedad. Siempre cuando uno va al doctor le preguntan acerca si en tu familia hay algún diabético. Siempre ellos preguntan, porque si a lo mejor tu abuelito no sabe, tenía diabético, tu familia, y luego y por ende tú también. No sé por qué, hermano, yo no he comprendido eso, porque la ciencia es así. Pero también hay muchas personas que, hermano, el papá fue aquello, el hijo es aquello, los hijos de los hijos son así, y siguen la misma, ¿cómo puedo decir? Las mismas prácticas. Pero nosotros, hermanos, debemos de comprender que cuando estamos en Cristo Jesús, dice la palabra que las cosas viejas pasan. Entonces es muy importante que en esta noche yo le pido a usted que me preste un momento de su atención. Trataré de ser breve, ya sabe usted. Algunos se ríen de mí y no les gusta esa palabra, pero quiero
empezar entonces, hermanos, con el primer punto, ¿verdad? El primer pecado que se cometió contra el Señor. Porque es contra el Señor cuando nosotros pecamos. No solamente pecamos con nuestro cuerpo, pecamos con nuestros ojos, con nuestra mente, con todo lo que hacemos, pero quien es ofendido es el Señor. Porque por eso el Señor dice en su palabra que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Pedro dice en su primera carta que sed santos, como nuestro Padre que está en el cielo es santo. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces la vida de santidad pues no es solamente cuando te vienes a sentar aquí en esta casa donde nos unimos, en esta casa de oración, sino la santidad es en todo tiempo, en todo momento. Entonces uno le puede faltar al Señor en cualquier momento si no tiene las instrucciones de la palabra del Señor. Número 1, entonces, en el versículo 47 dice la Biblia que mientras él aún hablaba se presentó una turba. Bueno, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Miren, uno que estaba con Jesús. Este es el primer pecado. Es como los que están con nosotros, ¿verdad? Luego están en contra de nosotros. Y pecados que se repiten, por eso lo mencioné, que se repiten, porque las mismas cosas pasan. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, o por falta de temor a Dios, o por falta de, hermano, de verdad, o vivir una vida de apariencia o de hipocresía, sería la palabra que puedo decir. Uno que era el tesorero. ¿Va a que era el tesorero, hermano? El Judas. Después de estar entre el círculo de 12, Jesús el maestro, Jesús se sentaba y Judas siempre estaba a su lado. Pero en hermano, en el momento que llegó la hora, porque el Señor dice en su palabra, es sus horas. Que cuando llegó esta hora, el que era tan amigo y cercano con Jesús, ahora viene liderando. ¿Sí estás aquí, hermano? Viene liderando a los que querían matar a Jesús. No venía atrás, venía liderando, líder. El primer pecado. Y se llama traición. Ese es el pecado. ¿Cómo le llaman cuando uno engaña? ¿Cómo sería otra palabra que le vamos a poner? Dice, iba al frente de ellos. Y mire su liderazgo hasta dónde llegó. Él no iba solamente a presentar que ahí está el grupo, sino él tenía un enfoque claro. Si tiene su Biblia en su mano, lo puede ver. Dice, se fue a Jesús, pero no para alabarle. Dice que iba al frente de ellos y se acercó hasta, bueno, pues una idea, quizá si estuviera en este cuadro Jesús a lo mejor estaba allá donde está el hermano Josué, y él entró como líder delante de los sacerdotes, los escribas. Bueno, entró caminando, allá está, y se fue caminando directo. ¿A qué? El beso traicionero. Alaben a Dios. ¿Por qué digo que se repite? Porque hay gente, hermano, que en su corazón piensa una cosa, dice otra cosa, pero muestra otra cosa. No caigas en esa vía de Judas, hermanos. Hasta Jesús, ¿para qué? Para besarle. Solo ponga un momento a pensar, hasta besarle. Versículo 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?
con un beso. Según, hermanos, que en esos tiempos, en el tiempo de Jesús, un beso, como ahora. Yo no veo personas casi que se besan, las hermanas. ¿Cómo se saludan las hermanas ahora? Pero yo miro todavía personas que se abrazan y se besan. Dice que ese beso es como de amor, de unidad, de aprecio, de valor, de respeto. Entonces los discípulos vieron cuando se acercó él a dar ese como que, miren, pues mencioné amor, mencioné respeto, mencioné no de maldad, el que daba un beso, el que da un abrazo y un beso. Pero él, con esa maldad escondida, que ya había hecho trato, y va con esa actitud. Pero eso, lo que aparentaba o lo que se miraba, no era real, sino era un beso. Por eso conocen el beso de Judas. Y quiero mencionar un momento tal vez acerca de este pecado, hermano, y vamos a hablar acerca de esta acción. Se apartó de la enseñanza, se apartó de lo que había aprendido con Jesús, apostató del Señor. El pecado cometido por Judas, hermanos, lo podemos mencionar en tres cosas, tres puntos. Tres puntos. Era una persona que profesaba ser discípulo. Oiga, no era una persona extraña. Era una persona que profesaba ser discípulo, una persona que afirmaba ser un seguidor del Señor. Por más de 2 años, que casi 3 años, había estado con el Señor. Y estuvo con los seguidores. Y en esa misma noche, unas pocas horas antes, estuvo comiendo con el Señor. Comiendo y teniendo compañerismo con el Señor. Ese es terrible, ese es un pecado número 1 que estamos viendo. Y eso casi puede pasar porque uno puede estar en el culto aquí y más tarde puede ser otra cosa. Porque él estaba con el Señor, hermano, y con los discípulos, pero luego se había apartado rápidamente para ponerse del lado de los que estaban buscando a Jesús. Número 1. Y número 2, era un líder. También vemos su liderazgo como de los pecadores, porque los que querían matar, dice la palabra que el Hijo del Hombre es necesario que sea entregado en manos de pecadores. Él venía liderando, hermanos, a los pecadores. Venía en contra de Jesús. Iba al frente de ellos. Prefirió el pago. Prefirió la recompensa antes que serle fiel a Jesús. Prefirió el dinero. Recuerda cuánto le pagaron al Judas. Como 30 monedas de plata. Prefirió el dinero. Prefirió, yo no sé cuánto valor, no traigo ahora, pero cuánto es lo que iba a lograr. Quizá iba a salir de pobre, como muchas personas. Hermano, no vayas a cambiar lo que Cristo te ha dado. Prefirió, ¿verdad? Todo eso, la ganancia, el reconocimiento. Y la multitud, hermano, que guiaba a Judas, lo identificamos también en el libro o el Evangelio de según San Mateo, el Evangelio de Marcos. Habla de guardias del templo. Juan dice que incluía a soldados romanos.
Mateo y Marcos dicen que estaban armados los que iban con el Señor, contra el Señor, perdón. Los soldados, por supuesto, llevaban sus espadas. Los ancianos y los oficiales y el sumo sacerdote. Este es lo que dice nuestro texto que estamos leyendo, que iban con ¿qué? Con palos. Iban armados con madera o palos en sus manos. Iban a atacar al Señor. Y número 3, Judas mostró un efecto o una muestra de amor engañoso hacia el Señor. Notemos lo que ocurrió. ¿Cómo iban a reconocer los guardias, los que iban armados, los guardias del templo? Lo que hizo Judas, hermanos, él hizo un plan. Por eso el Señor dice: así entregas al Hijo del Hombre. Él hizo un plan que le iba como aquella persona, ¿verdad?, que da un abrazo. ¿Cómo está? O un saludo, quizá un estrechón de mano, porque hay estrechones de mano que uno no sabe, hermano, pero a veces se siente. Que uno da un estrechón de mano bien, y hay uno que se siente que por cumplir, o porque estás en el camino, o porque tiene que pasar cerca de ti. Entonces, hermanos, Judas, la señal que le mostró a los que iban con él era el beso. Y como el beso, hermano, dice que se daban también entre amigos, entre amistad. Entonces Judas se hizo esta actitud con un beso que era una señal como de amistad. Judas creía poder engañar a los discípulos y que nunca se dieran cuenta, porque la actitud de un beso era sincero, era como de muestra de amor. Pero él estaba traicionando al Señor, estaba entregando al Señor. Judas llevó a cabo su plan, pero el engaño, hermano, fue peor. Porque la pregunta que Jesús le hace, recuerda usted que Jesús es el que escudriña los corazones. Uno puede venir con una apariencia de piedad, con un amor, con una actitud, hasta con una actitud, porque hay uno que soy tan manso, hermano. Pero son más peligrosos. Ahora yo estoy viendo que es real lo que decía un hermano antes. Dice: Señor, cuídame de las aguas mansas, dice él, porque de las amargas me cuido yo, dice. Y yo no entendía eso, ahora entiendo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Es que los que son tranquilitos son los más peligrosos. Y es cierto, hermanos. Ahora los que se ve que son los que no hacen nada, son tranquilos, hermano. Pero los más tranquilitos, los que tú ves que no quiebran un plato, quiebran vajillas completas. Hermanos, cuando el Señor le dijo, versículo 48, se llegó con el abrazo de hipócrita, llegó con el beso, que eso habla como de bien, pero era traición envuelto en beso. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre.
Era una pregunta. Todos los que te están viendo, los que están alrededor de ti, no saben, porque esa práctica hay siempre entre ellos. Pero en esta ocasión, eso era una traición. Jesús dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Una amonestación. Jesús estaba haciendo algo, hermano, que Él escudriña el corazón engañoso. Jesús le está diciendo como una oportunidad de recapacitar, de no estar en esa condición, en ese pecado. ¿Cuántos hoy en este tiempo, en este día, profesan ser seguidores de Cristo, pero realmente no lo conocen, ni viven para Él, ni viven por Él? ¿Cuántos son engañadores, como fue Judas, tratando de hacer creer a otros que son seguidores, cuando en realidad viven para sí mismo y para deshonrar el nombre del Señor? Entonces el pecado de Judas, debemos de huir al pecado de Judas. ¿Cuántos comenzaron a seguir a Cristo, pero ahora se han vuelto o se vuelven al pecado como lo hizo Judas? Judas salió de donde estaba, siguió a Jesús, pero en el último se volvió líder entre los pecadores. Y estos son, hermanos, puntos que estoy hablando que se repiten. Por eso el tema es 4 pecados contra el Señor. ¿Con quién estaba pecando Judas? Contra el Señor. Cuando una persona hace esto, hermano, vive una vida de hipocresía, una vida de apariencia, una vida de engaño, a sí mismo se engaña, porque el Señor conoce los corazones. El Señor conoce los pensamientos. El Señor sabe que lo más quiere uno aparentar, pero la apariencia con Dios no pasa. Pero si hoy alguien está aquí en medio de nosotros que vive en una apariencia, que vive en una falsedad, Dios nos habla para salir de esa condición y afirmar su corazón para honrar el nombre glorioso de nuestro Señor. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, le dijo. Eso es, queridos hermanos. Porque yo, como lo he dicho en varias ocasiones, yo estoy feliz que usted está aquí. Qué bueno. Pero recuerde usted aquí, a veces debemos de repetir las palabras que decimos. Yo vengo a agradar a Dios, no al hombre. Pero debemos de estar bien conscientes en eso. Que si venimos a agradar a Dios, debemos de salir de alguna condición como la de Judas. Porque aunque no se ve que uno es traidor o que se ha apartado de la verdad de Dios, Él lo sabe. Y Él nos ha dado el privilegio a nosotros, que nos toca compartir la palabra, para transmitir su palabra, para que el hombre o la mujer se arrepienta y no caiga o no se acomode en el pecado y muera. Judas murió. Este es el primer, hermano, pecado, o en mi primer punto, que es lo que debemos de tratar de evitar. Dice Jeremías capítulo 17 en su versículo número 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Oiga, perverso y perverso, ¿quién lo conocerá? Tal vez Judas dijo, bueno, como que en este
en esta área no me va muy bien, como muchas personas en las iglesias no están de acuerdo cuando el Señor nos exhorta, cuando la palabra nos confronta. No estoy de acuerdo, porque uno cree. Si yo le pregunto a usted, ¿cuántos están bien espiritualmente? Y todos van a decir amén. Tu corazón te dice que eres la persona calidad espiritualmente. Pero gracias a Dios por su palabra que nos permite hoy, podemos examinar nuestros corazones. No nos habremos apartado de su voluntad. Estamos permanentes con Cristo, firmes en Cristo. O si hay algo fuera de Cristo en tu corazón, pues Dios nos habla hoy. Dice el escritor de los Hebreos en su capítulo número 3, verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué siempre repetimos que unos comenzaron bien y terminaron mal? El apóstol Pablo dice: empezaron bien, pero ahora han terminado en la carne. Por eso es necesaria la palabra de Dios para nuestra vida, queridos hermanos. Alabado sea Dios. Leeré capítulo 2, en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Dice la palabra: recibiendo el galardón de sus injusticias, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, y quienes aún mientras comen con nosotros o con vosotros, se recrean en sus errores y tienen los ojos llenos de adulterio y no se hacen de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Primer pecado, no voy a ahondar mucho, pero primer pecado es salir de lo que Jesús enseña y volverse un traidor. Traidor porque ya estás con los que están en rebeldía. Aguas, hermanos. Siempre en medio de nosotros hay unos 2, 3, 4 rebeldes. Cuidado, hermano, con quién estás. Porque hay personas que, miren, hermano, no. Y miren, hermano, que es astuto el diablo. Así como Dios está obrando, también el diablo siempre mete su cola, como dicen. Porque hay uno que no está de acuerdo, mi hermano, se ponen a hablar, se platican. Mi hermano, yo no estoy de acuerdo, hermano, la verdad no, sí, verdad, hermano. Y estos dos hablan con otros dos. Sí, verdad, sí, no, ¿para qué? Mejor no llegamos ese día. O se alimentan unos con otros. Ahora, yo digo, júntate con los que te dicen: hermano, oremos. Hermano, dice el Señor que hay que velar y hay que orar. La Biblia dice que esconderíamos su palabra. Hermanos, tenemos que tener amor en nuestro corazón. Tenemos que anhelar vivir los frutos del Espíritu en nuestra vida. Eso es de Dios, hermano. Pero alguien que está como enojado o metiéndote idea en contra, cuidado, hermanos. Es porque aquella persona que hace eso es como Judas, ya se fue y ahora está haciendo su propio grupo. Judas venía como líder. Y entonces el primer pecado es desertar y ser traicionero. ¿Están aquí? Eso pasa hasta en la familia. He escuchado de hijos que odian a sus padres. He escuchado de hijos que no se llevan con sus otros hermanos. Y si eso pasa en familia, imagínate qué va a pasar con las personas. Por eso aprende a escuchar, a distinguir qué voz llega en tus oídos. Porque también el ministerio de la iniquidad dice que está trabajando. Pero tenemos la palabra del Señor. Mantente en la verdad, que es Cristo Jesús. Número 2, versículo 49 y 51, 3 versículos.
Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Pregunta: ¿quiénes estaban con el Señor? Estamos en una escuela dominical. ¿Quiénes estaban con el Señor? Discípulos. ¿Ok? Discípulos. También se repite esto. ¿Quién es el único bueno aquí? Jesús. Jesús ya está frente a los que llevaban palos, espada, los sumos sacerdotes, los guardias del templo, los soldados con sus espadas. Estaba Jesús ante ellos. Jesús no tomó espada. Jesús no hizo algo en contra de ellos. ¿Estás aquí, hermano? Y esto necesitamos nosotros, porque yo miro actitudes carnales, reacciones carnales, respuestas ofensivas. Y no digo en otro lugar, aquí. Personas que no les gusta ni aun que se les corrige. Entonces el otro pecado es carnalidad. Ponga atención, por favor, porque este es tan importantísimo. Que no deserte y que no sea traicionero. 1. 2. No sea carnudo. ¿Qué es carne? Humano. El yo. Y esto es lo que debe de morir en nosotros. Los que estaban con Jesús, cuando llegó Judas a dar el beso, y estaban los otros 11, ¿verdad? Estaban los otros 11 y las demás personas que estaban con Jesús, cuando vieron que entraron los soldados, cuando vieron que llegaron los sacerdotes, los guardias del templo con palo, porque así dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Llegaron con qué? Salido con espadas y palos, como que se fueran a matar. Con palos, espadas y palos. Cuando los que estaban con Jesús, ojo, mire acá, hermano, si quiere que la carne se somete al Señor, míreme, por favor. Cualquier movimiento ahí, hermano, lo vamos a traer aquí. Y entre todos. Cuando vieron que entraron los que llevaban espada y palos, ¿qué dijeron ellos? Dijeron: Señor, vamos a pelear aquí. Ponga mucha atención, por favor. Los que estaban con el Señor, ¿en qué pensaron ellos? Guerra, espada. O sea, igualarse con los que iban a arrestar a Jesús. Entonces, este es el segundo punto, hermanos. La carne. Ellos no tenían la mente de Cristo. No tenían el mismo sentir del Señor. Ellos no habían comprendido, y aunque estaban con el Señor aprendiendo, que les habían predicado, les habían enseñado de que es necesario que el Hijo del Hombre se cumpla lo que está escrito de él. O sea que tenía que morir. Pero no, como muchas personas escuchan el mensaje, no. Simplemente escuchen, ¿qué predicaron hoy? ¿Saber? ¿Fuiste al culto? Sí. Y se le olvida a uno. Tenga cuidado, hermano. Porque si usted es el que no se acuerda del mensaje, entonces usted va a parecer como una persona como ellos. Su reacción va a ser carnal, no va a ser conforme a un discípulo verdadero del Señor. Entonces,
Ellos, hermanos, habían ignorado la voluntad del Señor. El pecado que cometieron ellos, los discípulos, es que ellos, hermanos, estaban dispuestos a luchar en la carne. Luchar en la carne. ¿Me estás escuchando, hermano? Luchar en la carne. Yo no me voy a dejar. Es cierto que hay que orar, pero hay que pelear si es necesario. Eso no enseña el Señor, hermano. Tampoco hay que insultar. Hay personas que se acerquen conmigo. Mire, hermano, que dijo quisieran ellos que yo voy. Mire, hermano, ¿por qué dijo eso? Entonces uno que hace, oh sí, bueno, está bien, hermano, gloria a Dios. Entonces uno debe de aprender que nunca vas a luchar carnalmente, porque es un pecado también, porque no te has formado, o no se ha formado uno como un discípulo formado por la palabra de Dios. Jesús les había anunciado a ellos. Yo leía, hermano, y recuerdo como 3 veces en el Evangelio de Lucas: es necesario que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos a Jerusalén. Cuando los mandó a traer el asna, dijo: es necesario que vaya a Jerusalén para que se cumpla la palabra. El Hijo del Hombre lo entregarán y le matarán, lo crucificarán y todo, pero ellos. Entonces la carnalidad, ellos querían pelear. El discípulo mencionado en el versículo número 50, hermano, era Pedro. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Quién es? Pedro. Lo describe en Juan capítulo 18, verso número 10. ¿Y qué hizo Jesús? Restauró la oreja cortada o dañada como estaba esa oreja. Pedro creyó que había llegado la hora del Mesías, que Jesús estaba listo para librar a Israel y establecer, hermanos, el reino terrenal. Entonces, ¿cuál era el otro pecado? Luchar en la carne. ¿Siguen aquí o se fueron los hermanos? Porque algunos dicen, por eso dije, hermano, que estos 4 pecados que iba a mencionar se van repitiendo siempre. Porque hay espirituales y hay personas que están, pero bien carnales, hermanos. Y número 2, Jesús amonestó a los discípulos por su entrega carnal, por su lucha en la carne. ¿Qué le dijo a Pedro en el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 52? Le dijo a Pedro que devuelva su espada al lugar donde correspondía. Que regresara la espada. Y Jesús sana la oreja de Malco. Malco se llama, hermano. Lucas 22, 51. Hermano, este cuadro pintado por el comportamiento de los discípulos es la de entrega carnal. Es decir, actuar y luchar en la carne. Los discípulos intervinieron en favor de Jesús en la carne. Por eso fallaron. Y dejaron a Jesús. Actuar en la carne siempre resulta, hermanos, en fracaso. Cada uno de ellos, hermanos, dejaron al Señor. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy todavía en tiempo en las iglesias. Muchas personas quieren
luchar en la carne, pelear en la carne. Cuando dice la palabra, hermano, que nosotros, ¿cómo debemos de luchar? ¿Cómo debemos nosotros de pelear nuestras batallas? ¿Cómo? Dijo el apóstol Pablo a los romanos, dice que debes de orar por los que te maldicen. Jesús dijo también. Dice que debes de amar a los que te aborrecen. Pablo dijo en capítulo 12 a los romanos, dice que si tu enemigo te pide de beber, pues que le des de comer. Si te hacen mal, dice que no pagas mal por mal, sino haz el bien. Jesús estaba aquí mostrando su naturaleza, su carácter, que Él nunca, hermano, se asemejó a los que estaban con espada y con palos. Pero sus discípulos estaban tan dispuestos que entrar en guerra, a pelear carnalmente. Y el que pelea carnalmente fracasa, hermanos. Fracasa. ¿Cuántas personas no han querido luchar carnalmente dentro de la iglesia y al final, en vez que crecen, se van para abajo? Porque el que usa el arma que Dios nos ha dado de orar por los que te maldicen, orar por los que tal vez no es de tu agrado la persona, pero pide: Señor, ayúdame a amarlo y bendícelo y prospéralo, Señor. O sea, no pagues mal por mal, sino bendición. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Aquel soldado llamado Malco estaba sin una oreja y Jesús inmediatamente, mire, el que va a ser, hermano, azotado, el que va a ser crucificado, todavía antes de ir allá a morir, el que llegaba a arrestarlo. Mire qué amor del Señor, hermanos. Esto nos enseña a nosotros que nosotros no debemos de luchar ni discutir carnalmente, hermanos. Debemos de aprender nosotros de nuestro maestro, que se llama Jesús. Bendito sea su nombre. Tremendo, hermano. Este es maravilloso. Hermano, ¿pero qué voy a hacer? Ni modo que me voy a dejar. Pues déjate. Pero no voy a dejar que yo me humillan. No me voy a dejar. Necesitas a Cristo. Se los digo, hermano. Necesitas a Cristo. A mí nadie me tiene que enseñar nada. Bueno, empezó el momento en tu vida carnal. Y eso hay mucho en la iglesia, hermano. Solo aquí en la iglesia se ponen así como las que se pintan, se ponen la pintura coloradita y para presentarse, pero cuando la realidad se lo quita es otra persona, ¿verdad? No es la verdadera persona. Y muchas personas viven así, pero es un engaño. Recuerde que nosotros debemos de aprender. Y número 2, entonces dijimos, hermano, el pecado de pelear en la carne, luchar en la carne. A su nombre y gloria. Mire, los discípulos no esperaron las instrucciones de Jesús, actuaron por cuenta propia, tomando, hermano, el asunto en sus propias manos. Los discípulos habían preguntado al Señor: ¿heriremos a espada? El Señor les dijo: sí, vayan con espada. No, vamos a pelear con espada, pero entraron en acción. Eso es lo que no piensan mucho. De una vez, porque la palabra dice: viendo ellos, dijeron: heriremos a espada, como pregunta. Pero es como aquel que pregunto, pero de una vez ya lo hice. Ellos no esperaron la instrucción, preguntaron a Jesús, pero actuaron rápidamente por su propia cuenta. Los discípulos, hermanos, hicieron su pregunta, pero Jesús todavía no había respondido. Sin embargo, esto no los detuvo. Se adelantaron y actuaron por cuenta propia.
que hay algo similar a tantos de nosotros en estos tiempos. Demasiadas veces actuamos sin esperar en el Señor. Se adelanta uno. Mire qué tremendo es. Póngale que es una oración. Señor, ¿será que me voy? Y el Señor no te ha contestado, pues ya te fuiste. Eso es lo que ellos hicieron. Heriremos a espada. El Señor no les ha dado la respuesta, pero ellos ya cortaron una oreja. Entonces, hermana, este es el pecado que uno comete cuando actúa en la carne. Los discípulos cometieron, hermano, este acto. Por eso el Señor nos dice en su palabra, nuestra arma de nosotros, como ya lo mencioné, como dice el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas, y eso ya lo vimos la semana pasada: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Otra cita que dice en Primera de Crónicas capítulo 16, en su versículo número 11: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro, buscad su rostro continuamente. ¿Qué tenemos que hacer? No tomar las cartas en nuestras propias manos. ¿Estás aquí, hermanos? Okay. No carnal, hermano. No carnal. Si tú cometes esta acción, pelea carnalmente o actúa carnalmente, no te hablaron y no hablas, no te respetan, entonces no respetan. Mire, si no te respetan, tú mostrar respeto. No te aman, entonces tú amas. A Jesús no lo amaron. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos amó, no porque nosotros ya lo amamos. No es como las personas de hoy en tiempo. ¿Me amas? Los que tienen novio o novia. ¿Me amas? Sí, te amo. Ah, muy bien, feliz te pones. No sabes si es cierto. Hay quienes aman dinero. Hay quienes aman posesiones. Hay quienes aman fama. Hay quienes aman salir de pobre. Hay quienes aman otras cosas, pero no aman a la persona. A su nombre la alabanza. Entonces, el amor es desinteresado, nos enseña el Señor. ¿Están aquí, iglesia? El amor no busca lo suyo. Capítulo 13, 1 de Corintios. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Ay, santo Dios. ¿Te casas conmigo? Sí. Pero no tienes nada. Pues si amas a la persona, te vas a casar. Pero no vamos a comer amor, van a tener hambre. Pues van a ver cómo van a conseguir para comer. Ese es amor. Ese es amor, hermanos. Yo siempre digo que una pareja es bueno que empiecen a trabajar juntos, sin nada, y a ver dónde Dios los lleva. Desinteresado. No es como allá va, yo recuerdo en nuestro país, hermano, tristemente la cabeza de las personas. Ven a uno, hermano, con carro. Ay, santo Dios. Ni que se casaran con el carro, ni que lo abrazaran el carro, ni que el carro lo respetara, ni que el carro se va a inclinar ante la... No, nada. Es la persona. Pero a veces personas cometen esos errores. Y hablo esto porque nosotros debemos de amar como Él nos amó. Amor sin condición.
Jesús, hermano, sí, piense usted un momento humanamente. ¿Qué va a decir usted si usted mira al soldado llamado Malco sin oreja? Y usted que ama tanto a su maestro, a Jesús. Ay, que se caiga la otra oreja. Carnal. Ese es carnal, hermano. ¿Verdad que los caminos de nosotros no son los caminos del Señor? Nada, pues te das cuenta que el espiritual tiene que como ir negándose, ir menguando, no buscando su propio bien, sino anhelar el bien, míreme, de la otra persona. Bendito sea Dios. Entonces nosotros, nuestro medio que Dios nos ha dado es orar, es velar, es pedir, es bendecir, es todo lo que Dios nos ha dejado. Pero los discípulos actuaron carnalmente. El Pedro le cortó la oreja de este soldado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que los discípulos no pensaron con claridad ni actuaron sabiamente. Sus acciones podían haber llevado al fracaso la voluntad de Dios. Así que, hermanos, dice el Señor en su palabra que el que mata a espada muere. Miren, hermanos, si nosotros luchamos carnalmente, seremos aplastados. Sépalo, ve. Si vamos a luchar carnalmente, perderemos. Pero si vamos a luchar espiritualmente, vamos a vencer. A su nombre sea la gloria, hermano. Así que el pueblo de Dios debe proclamar amor, paz, no guerra, no violencia, no comportamiento humano o carnal. Debemos de promover paz, amor, no guerra y no violencia. Hay una palabra que siempre lo mencionamos, que encontramos en Zacarías, capítulo número 4, verso número 6. Dice la palabra: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a repetir la cita. No con ejército, ni con fuerza. Aleluya. Para que quede clara la palabra de Dios, hermanos. Fuerza es aquellos que la espada, hermano. Pero para llegar aquí tenemos que orar a Dios. Hoy si algo vas a escuchar, algo te van a decir, reacciona espiritualmente. No reaccionas carnalmente. La Biblia dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria sea a Dios. Número 3. Dejamos entonces no desertar, no traicionar y no pelear en la carne, sino que es con su Santo Espíritu. Amén, iglesia. Porque si usted no me dice amén, yo voy a continuar aquí. Número 3, versículo 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palo, ¿verdad? Con espada y palo. Esto habla, hermano, de ceguera. La ceguera también es un pecado que cometieron los religiosos. ¿Cuántas personas ahora, hermano, profesan el nombre de Dios? Hoy escuchamos o escuchan o han visto ustedes, hasta se ponen los pastores, hasta se ponen los evangelistas a discutir con personas
o tal vez no discutir la palabra, pero como yo tengo la verdad o tú tienes la verdad, que María tuvo más hijos o que María no tuvo más hijos. Ese es su enfoque. Que María siempre es virgen y no tuvo más hijos. O sea, están en un ¿cómo se llama? Debate, gracias. Están en un debate. ¿Por qué? Porque están los grupos de personas que nos ven a nosotros apartados y perdidos. Y nosotros los vemos a ellos por medio de la palabra que están perdidos porque están centrados o peleando por cosas que no edifican sus vidas. Entonces la ceguera, esos son personas, menciono esto porque estas son personas ciegas. Que tú le dices que solo en Jesús hay salvación. No dice María intercede por mí. Ciego. Entonces la ceguera también es un pecado. ¿Por qué? Porque ese es el pecado que no te va a dejar ver lo que es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces la ceguera también es un pecado. Entonces, desertar, traicionar, carnalidad y ceguera, número 3. ¿Por qué es ceguera? Porque ellos trataban, hermanos, como un ladrón al Señor. Trataron como un ladrón, vinieron con espada y con palos. Actuaron contra el Señor como si el Señor les hubiera hecho algo. Actuaron con el Señor como si les ha robado, como un malhechor. De esa manera actuaron con el Señor. Entonces eso habla de ceguera espiritual, ceguera. Y esto los condenó y condena a la persona ahora si no se arrepienten. La ceguera espiritual. Si no miran la perfecta voluntad del Señor, entonces la ceguera es ¿cuántas personas, hermanos, quizás dicen que están en una iglesia, pero tienen ceguera? Tienen ceguera, es algo, y si siguen en esa condición, Cristo viene, se queda la persona. ¿Cómo es que vienen con palos? ¿Cómo es que vienen con espada? Cuando lo que hizo Jesús entre ellos era bien, era milagro, era sanidad, prodigios y milagros. Pero venían contra él como alguien que robó algo, como alguien, hermano, que dejó hecho un daño. Venían contra el Señor. Esto es causa de la ceguera. Hermano, ¿cuántas personas hoy nosotros podemos darnos cuenta de que siempre a Jesús son pocas, o diría yo, personas que aman realmente a Cristo Jesús? La mayoría de las personas ignoran a Cristo, están en contra de la verdad, pero deben de saber ellos que solamente el arrepentimiento y la obediencia, hermano, puede al hombre salvar o para que conozca a Cristo Jesús. Jesús tenía que decirle la verdad a estos hombres. Mire que Jesús, hermano, estando en esa condición, todavía les habló con palabras que necesitaban ellos escuchar. Si los hombres querían ser, hermano, aceptos por Dios y vivir en su amor, debían apartarse del pecado y de venir a Dios creyendo que Él es real y que hay que buscarlo con diligencia y con una decisión firme. El Señor les dice en estos versículos: habéis salido con espada y con palos. ¿Sabe que estas actitudes se da también ahora? Porque rechazan. Cuando tú rechazas, oiga, hermano, hermana, joven que está aquí, ya estamos para concluir, nos falta un punto. Cuando tú no estás de acuerdo, por ejemplo, hay personas, dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero uno dice: no, yo he decidido.
Es que esta es nuestra decisión. Hay personas atrevidas que nos han dicho a nosotros: es que esta es nuestra decisión nosotros. Usted no nos manda a nosotros. Amén. Si no te manda Dios, yo así le digo a las personas: si Dios ni te obliga ni te manda, ¿y qué te voy a mandar yo? Porque Dios no obliga a ninguno, hermano. Dios llama. Y el que oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. El que oye y abre. Entonces Dios no obliga. No sé si están aquí, hermanos. Los hermanos se asustaron. Sí. Toca, los testigos de Jehová vayan a tu casa. ¿Y tú qué tienes que hacer? No abrirla. Pero cuando Cristo te toca tu corazón, no hagas como hagas con los testigos de Jehová. Bueno, los testigos contra Jehová. Deberías abrir tu corazón. Háblame, Jehová. Como dijo Elías a Samuel: habla, que tu siervo oye. Eso es lo que tenemos que tener, la actitud a la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Entonces, hermano, la ceguera es ceguera terrible que ellos, hermano, cometieron. Y por eso el Señor les dijo: salen contra mí contra palos. Es como, hay personas, hermano, que quieren, solo porque están enojados, quieren golpear a una persona que no les ha hecho daño. Y eso se da cuidado aquí, que usted anda en las calles, en el tráfico, solo porque usted no se apuró. Y hay uno que viene tan enojado y trae pistola. ¿Qué culpa? ¿Qué le hizo usted a la persona? No, hay personas que están de malas. Entonces, queridos hermanos, la ceguera fue tan terrible porque el Señor les dijo en los últimos versículos que era el tiempo que llegaba la hora de ellos. Y cierro con un versículo del punto tercero donde estamos ahorita. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. También dice la palabra, hermano, en Juan 14, 21, que el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hay que amar al Señor. Juan 15, verso 10 dice: si guardareis mis mandamientos y permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Estos que llegaron, ese es como cuando a usted le habla. Los que han evangelizado saben eso, hermano. Llega uno, mire, pasamos hablando del Señor Jesucristo. Cristo es el único camino, verdad y vida. No me interesa. Eso yo lo he visto. Vete de aquí, no tienes nada que hacer. Así. Pues si uno que tiene que hacer, pues se va. Porque si uno se para, quizás te golpean, ¿verdad? Entonces hay personas que Cristo se ha dado a conocer, pero lo han rechazado. Ellos vieron a Cristo y ¿qué querían hacerlo? Con espada y con palos. Terminamos. Número 4, versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es vuestra hora. Aquí cierro, pero algo muy importante. El Señor dice vuestra hora. Y cuando dice, hermano, escúcheme un momento. Cuando dice vuestra hora, está hablando de un tiempo. De un tiempo. Y este tiempo pasa. Este tiempo no es permanente. Pero debemos de pensar también que hay eternidad. Hay eternidad con Cristo Jesús. Y hay eternidad, la condenación eterna para aquellos que rechazan a Cristo. Pero cuando el enemigo cumple su plan. Y yo alababa a Dios, hermano, cuando estoy en estos versículos. Tremendo. Porque este es como un dolor de cabeza. Que un dolor de cabeza que te da ahorita, pero mañana ya no.
Entonces el Señor les dice a ellos: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora. Como decirle: aprovechen, porque después de aquí ya no tienen oportunidad, ya pasó. El dolor o el sufrimiento del Señor iba a pasar, porque ya el domingo se levanta con gloria. Y lo que ellos hicieron solo tuvo una brevedad de tiempo. A su nombre sea la gloria. Bendito, hermano, bendito el nombre de Dios. Porque quiere decir que todo lo que llega en nuestra vida, algo que llega en nuestra vida, recuerde, tiene su hora. Tiene su hora, tiene su tiempo. Puede ser un problema, una enfermedad o lo que venga a tu vida, tiene su tiempo. Pero hay una eternidad que Cristo nos ofrece a su iglesia. Aleluya. Tanto, hermano, que el Señor les dice: entre sus horas. Bueno, este es como los muchachos que van a jugar a la cancha. Están como emocionados. Bueno, están emocionados, ¿verdad? Pero después de jugar, pasó. Peor si le dieron una buena patada. Lo que le queda es dolor. Momento. Así les dijo el Jesús a los que están con espada y palo: esta es su hora. Pero de aquí pasa. Ya no tienen más. Bendito sea Dios, hermanos. Una hora, hermano, es un tiempo breve y pasa rápidamente. Por eso el poder de las tinieblas y de aquellos que se oponen al Señor solo dura un breve tiempo. Pronto habrá pasado su hora. Número 2, el poder de las tinieblas siempre es vencido, conquistado por la luz. Cuando aparece la luz, la presencia y el poder de las tinieblas son destruidas. Así es con el Hijo de Dios. Él es la luz del mundo. El poder de las tinieblas y de aquellos que se oponen a Cristo quizá tenga su hora, pero su hora terminará. La luz del mundo amanecerá y disipará, aleluya, la tiniebla, y la quitará para siempre. Bendito sea el Señor. 3, una hora pasa pronto. Entonces, ¿qué queda? Todas las horas de la vida y de la eternidad. El poder de las tinieblas y los que se oponen a Cristo puede que tengan una hora, pero eso es todo. La luz del mundo dará su luz, que es Cristo, eternamente y para siempre. Alabanza sea el Señor, hermano. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra en el capítulo 1, verso 13, 14 a los Colosenses: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Queridos hermanos, vamos a recordarlo. 4. 1. Traición de Judas, vamos a decir, ¿va? Y 2, que no vamos a luchar en la carne, ¿verdad? Amén, hermanas. No te pelees con tu marido. No te pelees, yo te viejo. No. Órele a Dios. Señor, agarre ese viejo. Dios puede más que tú. Hombre, mujer o hombre. Ay, si te agarrara, dígale: Señor, en tus manos está. Haz como tú quieras con ella. Y Dios te va a escuchar. Dios tiene más poder que tú. Yo grito y usted grita, no hacemos nada. Pero si venimos a Dios, sucederán cosas. Gloria sea. Entonces, número 1, traición. 2,
carne 3, ceguera y 4, hora. ¿Qué la hora? Ahorita son las 9:30. Ya a las 10:30 usted ya está acostado, ya pasó. Ese es el tiempo que tiene el enemigo, hermano. El enemigo vendrá a atacar, pero solo un tiempo. Pero la victoria es por siempre y por toda la eternidad que Cristo nos ha dado. ¡Aleluya! Dios quiera que usted y yo aprendamos a vivir, hermano, como discípulos del Señor. Deja la hipocresía, deja todo y viva. ¿Por qué? Con una relación con Dios por siempre y por toda la eternidad. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por su bendita palabra que nos ha dado en esta hora de esta noche. Toda la gloria es para ti. Gracias, muchas gracias. Porque tu luz, Señor, lo podemos ver. Tu luz lo podemos sentir a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a menguar, a entregar nuestra voluntad, nuestra carne, el ego, el orgullo. Señor, que podamos, Señor, pelear, como dice su palabra, no con fuerza ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Señor, que cada uno de mis hermanos, de acuerdo a su necesidad o petición que tiene, Señor, que sean conocidos delante de ti. Tu palabra dice que tú eres nuestro guerrero. Tu palabra dice que usted pelea nuestras batallas y que a través de esta palabra de esta noche, Señor, tu pueblo sea formado, sea edificado, sea fortalecido.